Hola, bienvenidos nuevamente a bienestarpersonal.com.uy. En este nuevo video seguiremos hablando acerca de lo que es la construcción de estados de bienestar. Hoy tocaremos un tema en especial interesante porque en todos los últimos años ha estado como en boga, que tiene que ver con la ley de la atracción, la tan mentada ley de la atracción y cómo esto funciona en el ser humano. Eh, Muchas veces se dice, bueno, si tú piensas de manera positiva, vas a traer cosas positivas. Si tú piensas de forma optimista, te van a pasar cosas buenas. Lo bueno atrae lo bueno, lo malo atrae lo malo. Y se habla de todos estos conceptos como de una manera como bastante mágica, pero mágica en el entendido de algo que no podemos como terminar de comprender o algo que escapa a nuestro entendimiento. En tal caso, la magia sería un conocimiento que todavía no nos ha sido develado. Y en un intento de buscar entender cómo funciona esto de la ley de la atracción, o qué tiene de real, o qué tiene de alguna manera de romántico, es que vamos a conversar un poquito a propósito de todos estos temas. En principio no podemos negar que muchas personas, básicamente, desde que decidieron asumir una actitud positiva, decidieron pensar en positivo, le comenzaron como a suceder cosas positivas. Cuando uno lee los libros relacionados a esto de la ley de la atracción, básicamente establecen como una conexión unidireccional entre pensamiento positivo y situaciones positivas, pero como desde un punto de vista cuasi energético, digamos, ¿no? Como de imantación, vinculado como un tema, como si estuviéramos hablando de leyes físicas. Desde la psicología, qué es lo que nosotros podemos aportar a lo que sería la ley de la atracción, o cómo podríamos eh, entender de que esto puede funcionar. Y opinamos lo siguiente. De alguna forma tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona toda nuestra personalidad en su conjunto. En otros vídeos habíamos hablado de lo que es la personalidad, pero podemos definirla como el conjunto de todas nuestras formas de ser, forma de pensar, forma de sentir, forma de actuar, forma en la que vemos el mundo, forma en la que nos posicionamos frente a la realidad. Estamos hablando de formas de expresión, básicamente. Entonces, sucede que uno construye a lo largo de los años determinada subjetividad. La subjetividad es aquello que de alguna manera es el lugar en el que nosotros nos paramos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro mundo interno, y desde ese lugar salimos al contacto con esa realidad. Ese lugar desde el que nos posicionamos determina un punto de vista, porque nos paramos aquí y vemos esto, nos paramos acá, vemos aquello. Entonces, desde el lugar en el que nosotros nos posicionamos es cómo vemos las cosas. De acuerdo a cómo vemos las cosas, también y de acuerdo a toda nuestra historia, es cómo terminamos interpretando esas cosas. Todo ello genera sentimientos. Los sentimientos se trasuntan en acciones y las acciones generan consecuencias. En definitiva, todo esto es un círculo que se retroalimenta. ¿Qué queremos decir con que la ley de atracción por ahí tiene que funcionar de otra manera que no sea como tan mágica? Tiene que haber algo que nosotros no estamos viendo, tiene que haber algo que nosotros estamos como generando o no generando a propósito de lo que son nuestros posicionamientos. Y es que nuestros puntos de vista determinan, de alguna forma, que veamos determinadas opciones como posibles y desconozcamos el resto. Entonces, muchas veces lo que sucede cuando uno decide asumir una postura positiva frente a una realidad es que abre su mente a nuevas opciones, porque está decidido a establecer un cambio o está decidido a que le vaya mejor.
o está decidido a trascender una situación. Entonces abre su mente. Por unos momentos, su punto de vista se vuelve más permeable al conocimiento y al acceso a otras realidades. Entonces su rango de opciones aumenta y lo que antes parecía inexistente ahora aparece. Pero son cosas que siempre estuvieron allí, solo que no podíamos verlas, porque estábamos demasiado ocupados en sostener nuestra visión de la realidad. Entonces, el potencial del ser humano es increíble. Estamos muy lejos de conocer la realidad, estamos muy lejos de llegar a conocer la realidad de todo lo que son nuestras verdaderas posibilidades latentes en nuestro potencial. El abrir nuestra mente, el de alguna manera volver nuestra subjetividad más amplia, más permeable a otros puntos de vista, nos genera nuevas posibilidades, nos genera nuevos aprendizajes. En definitiva, cuando nosotros decidimos abandonar algo, y esto puede ser, bueno, abandonar nuestra queja, o abandonar nuestro pesimismo, o abandonar el derrotismo, el yo no puedo, el a mí no se me da, el no tengo buena suerte, el siempre me pasa lo mismo. Cuando decidimos abandonar de pronto el hecho de tomarse las cosas a título personal, otra vez me hace este día feo, otra vez esto me pasa a mí. Entonces, a veces ese tipo de situaciones en las que uno termina como soltando determinados condicionamientos, ¿no? E intenta entender la realidad de una manera mucho más amplia, es lo que nos permite acceder a otras opciones que antes no podíamos acceder. Les decía que es importante comprender cómo funcionamos. Nosotros vemos la realidad de una forma, pensamos, interpretamos en consonancia con esa forma, desarrollamos sentimientos a propósito de eso y emociones a propósito de eso, actuamos en consecuencia con esto y bueno, luego la realidad nos devuelve las consecuencias de nuestros propios actos. En definitiva, ¿cómo podemos hacer para que determinadas cosas nos vayan mejor? ¿Cómo podemos hacer para expresar cada vez más nuestro potencial? ¿Cómo podemos hacer para conseguir el éxito en determinadas situaciones o poder estar en paz o poder ser felices? Básicamente tenemos que atender a cómo estamos pensando las cosas. Básicamente tenemos que atender a abrir nuestra mente a nuevas concepciones, a nuevas formas. Quizás tengamos que abandonar un poco nuestros puntos de vista y empezar a volvernos más permeables a otros puntos de vista, a otras visiones, porque en la medida que ampliamos esto, nuestro criterio aumenta. Y en la medida que nuestro criterio aumenta, nosotros nos permitimos explorar otras posibilidades que están allí latentes en nuestro potencial. Nuestra visión se amplía y terminamos reconociendo caminos, opciones, herramientas que disponemos, pero que hasta este momento nos estaban como siendo negadas. ¿Negadas por quién? Negadas por el corte de nuestra propia subjetividad, negadas por nuestra falta de visión para poder entender de que teníamos esos recursos, de que disponíamos de esas herramientas, o de que básicamente era posible aprender a hacerlo diferente. En definitiva, el tema de la ley de la atracción tiene mucho que ver con la expresión de nuestro potencial, con una apertura mental que nos permite entender de que sí podemos, si nos proponemos, alcanzar determinadas formas, determinados nuevos procedimientos de actuar, nuevas posturas y por ende nuevas maneras de ver esa realidad. Nosotros estamos como muy acostumbrados a creer que la realidad es solo una y es aquella que nosotros estamos viendo, pero la realidad es muchísimo más rica que la interpretación de tan solo nuestro punto de vista.
Entonces, evidentemente, cuando una persona quiere resolver un problema y tiene una visión de la realidad y entiende que la realidad es solo eso y no va a cambiar, entonces es muy difícil resolver ese problema. Ahora, si entiende que uno está viendo una sola parte de la realidad y que quizás hay otras cosas, si uno lo aborda por otros sitios, se puede encontrar con otras herramientas, se puede encontrar con otras aristas, con otros vértices, con otras formas, con otras maneras de encarar sus situaciones y de resolver esos problemas. Entonces, en definitiva, es bueno empezar como a flexibilizar la mente, porque la mente flexible se vuelve más permeable a los nuevos aprendizajes. Todas las personas que defienden de manera acérrima sus puntos de vista normalmente son personas que mentalmente empiezan a envejecer a muy temprana edad. Cuando uno analiza determinados casos de demencias, casos de deterioros mentales, normalmente siempre se da, más allá de los factores genéticos que puedan haberlos, cuando no se trata o no hay vamos a decir, una influencia directa de factores genéticos, muchas veces tiene que ver ese deterioro mental con personas básicamente con puntos de vista muy determinantes, personas que muy prontamente en la vida se resolvieron a que la vida era como ellos creían que era, y que se cerraron la posibilidad de aprender cosas nuevas. En definitiva, un cerebro que no aprende es un cerebro que no establece nuevas sinapsis, es un cerebro que no es como un árbol que no genera nuevos brotes, que de alguna forma no establece nuevas conexiones sinápticas. Entonces, si el árbol no crece, el árbol le termina llegando como el otoño y el invierno, ¿no? Se empieza como a retraer, empieza a perder primero lo último que aprendió y luego se va quedando con lo primero que aprendió en la vida. Entonces la mente empieza a degenerar en ese sentido, empieza a involucionarse, empieza a cerrar en sí mismo. Entonces, la mejor forma de poder tener una mente sana, siempre tenerla abierta a nuevos aprendizajes. Y la mejor forma de operar en la realidad para poder obtener las cosas que uno desea, los estados internos que uno desea, los estados de relación que uno desea, es divorciarse de a poco, lentamente, irse separando o ir relativizando su punto de vista, no defendiéndolo tanto como la única verdad absoluta, y empezar a incorporar nuevas visiones y estar como más permeable a los otros puntos de vista. Ir entendiendo que justamente la realidad es la suma de todas esas visiones y todas esas miradas. Y en la medida que nosotros nos animamos a corrernos de nuestra postura y adoptar posturas diferentes, nos vamos conectando con distintas partes de nuestro potencial. Y de hecho vamos reconociendo nuevas oportunidades y vamos leyendo, vamos haciendo una lectura diferente de lo que es la realidad, que de pronto ya no es tan amenazadora, o de pronto ya no es tan inabarcable, o resulta que ahora sí la podemos abordar y terminamos reconociendo que sí podemos hacerlo y que evidentemente algo cambió. Y eso que cambió no necesariamente tiene que ver con una cuestión mágica, metafísica, o un principio externo a uno, que solo pensando positivo las cosas llegan, sino que tiene que ver con que el pensamiento positivo implica abandonar una vieja postura, y al abandonar esa vieja postura, uno accede a mayores recursos de su propio potencial y su visión se amplía y termina reconociendo oportunidades donde antes solo veía más de lo mismo. Bueno, muchas gracias por compartir, por ver este video. Si quieres, si te gustó, dale like y nos vemos en la próxima videoconferencia. Te invitamos a visitar nuestro sitio bienestarpersonal.com.ar. Que tengas buen día.